Me robaron materiales de la planta química y mi prometida me denunció a la policía como el ladrón. Me metieron en la cárcel, y cuando salí, descubrí que mi prometida se había casado con su primer amor. Cuando me vio, mi exprometida sonrió con desdén. Gracias por ir a prisión en lugar de Xinjiang, de lo contrario, ¿cómo podríamos habernos casado? No te preocupes, aunque ahora seas una exconvicta, no te menospreciaré. En realidad, necesitamos a alguien que se deshaga de los desechos de nuestra cocina, tú lo harás. En ese momento, mi asistente detrás de mí exclamó sorprendida. ¿Quién es esta mujer? ¿No sabe que eres un experto en química especialmente designado y que has estado trabajando encubierto para él país todos estos años? Al escuchar esto, mi exprometida Heo Shubei se echó a reír. Me miró de arriba abajo con total desprecio. Luzón, ¿te has vuelto loco por estar en prisión? ¿Un ladrón se atreve a afirmar que es un experto? ¿Qué clase de experto sería como tú? ¿No se sentirían avergonzadas las personas que te contrataron? Al escuchar las palabras de Heo Shubei, instintivamente miré lo que estaba usando. Solo ropa normal, solo que diferente de la tela que Heo Shubei trajo del sur. Todavía llevo la tela vieja que era popular hace unos años. Después de todo, la planta química no estaba teniendo buenos resultados en los últimos años y, como experto, tuve que tomar la iniciativa en ser frugal, así que, naturalmente, no podía derrochar. Doné desinteresadamente todos mis bonos de la organización a la planta química, por eso mi ropa está un poco desgastada. Pero eso no prueba que no sea un experto, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de explicar, Heo Shubei levantó la mano para detenerme. Basta, no quiero escuchar tus divagaciones. De todos modos, ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Soy la esposa de Chunyan, y aunque tengas algún pensamiento sobre mí, nunca podremos estar juntos. Además, será mejor que pienses detenidamente si aceptas el trabajo que te recomendé. Después de todo, acabas de salir de prisión y ninguna fábrica con sentido común querría a un exconvicto como tú. Además, eres muy pobre, hasta comer es un problema. Te ofrezco este trabajo solo porque estuvimos comprometidos. Heo Shubei sostenía íntimamente el brazo de Chunyan. Chunyan también sonreía. Mostró sutilmente el reloj que llevaba en la muñeca frente a mí. Sí, hace unos años robaste materiales de la planta química y te metieron en la cárcel. Ahora que finalmente te liberaron, debes mantenerte con los pies en la tierra. Ya que Shubei está preocupado por ti, te daré un trabajo, pero no pienses en volver a robar. De lo contrario no seré indulgente. Al mirarlos a los dos, me pareció particularmente ridículo. Me preguntaba por qué Heo Shubei, que una vez me despreció, de repente vino a recogerme de la prisión. Resulta que esa era su intención desde el principio, regodearse y burlarse de mí. Hace años, cuando se robaron materiales de la planta química, todo el mundo buscaba al ladrón. Heo Shubei insistió en involucrarse. Aunque Heo Shubei y yo estábamos comprometidos, mi identidad como experto en plantas químicas se mantuvo en secreto para ella. No podía dejar que se involucrara en los asuntos de la planta química, así que hice todo lo posible para detenerla. Pero Heo Shubei siguió yendo en secreto sin decirme nada. Después de su llegada, descubrió que los materiales de la planta química habían sido robados por Chunyan, a quien amaba profundamente. Heo Shubei tenía miedo de que Chunyan fuera a prisión, así que sin dudarlo informó a sus superiores que yo era quien había robado los materiales de la planta química. Mientras yo dormía, Heo Shubei trajo gente para entrar en mi habitación y atarme. Delante de toda esa gente, ella me miró con expresión de dolor. Luzón, nunca pensé que tú, que siempre parecías tan honesto, pudieras ser tan malo a espaldas de la gente, atreviéndote a robar materiales de la planta química. Lo siento. Aunque estamos comprometidos, ya no puedo cubrirte. Todos en la fábrica sabían de la relación entre Heo Shubei y yo. Por lo tanto, bajo el acto justo de Heo Shubei de anteponer la justicia a las relaciones personales, nadie dudó de que sus palabras fueran falsas. Quería demostrar mi inocencia, pero Heo Shubei simplemente sacó en silencio los materiales robados de mi habitación. Abrí los ojos de par en par y, justo cuando estaba a punto de hablar, Heo Shubei rápidamente me bloqueó la boca. Para ayudar a Chunyan a escapar del castigo, se aseguró deliberadamente de que todo el pueblo supiera sobre este asunto.
Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarme antes de que me arrojaran a la estación de policía. La policía me siguió interrogando sobre por qué había robado materiales de la fábrica de productos químicos. Después de todo, la fábrica estaba en su fase de desarrollo y esos materiales eran extremadamente difíciles de producir, como habían investigado varios expertos que habían estudiado en el extranjero. Mis acciones podrían considerarse, como mínimo, un robo, pero, en el peor de los casos, podrían considerarse una amenaza para la sociedad y podrían ser consideradas sospechosas de espionaje. Heo Shubei, que me acompañaba, empezó a hablar entre lágrimas. Luzón, admítelo. Robaste estos materiales para venderlos y obtener ganancias. A Chunian le gustó. Es un joven educado de la ciudad cuyos padres son funcionarios de alto rango y más ricos que tú. Realmente le gusto y quiere casarse conmigo, mientras que tú harías cualquier cosa para mantenerme a tu lado. Oficial, por favor sea indulgente con Luzón ya que esta es su primera infracción. Cuando escuché a Heo Shubei decir esto, me puse tan nervioso que casi rompí las esposas. Con esa frase, Heo Shubei dejó en claro mi motivo. Los policías que todavía tenían dudas sobre mí ahora estaban aún más convencidos de que yo era el ladrón. Mis padres, que habían corrido hacia mí, se desplomaron al suelo cuando oyeron lo que dijo Heo Shubei. Oficial, mi hijo Son nunca haría algo así, y ya hemos preparado el precio de la novia para Heo Shubei. ¿Cómo podría necesitar robar algo? Heo Shubei perdió a sus padres a una edad temprana y creció en Ao. Estás en casa. Mis padres la trataron como a su propia hija. Ella siempre estuvo a mi lado, diciendo que se casaría conmigo cuando fuera mayor. ¿Quién hubiera pensado que conocería a Chunian, un joven educado que venía de la ciudad? Después de esto, se enamoró perdidamente de Chunian, de lo cual yo estaba al tanto. Pero por consideración a la reputación de Heo Shubei, no se lo dije a nadie. Mis padres seguían creyendo que mi matrimonio con ella aún podía seguir adelante. Por el bien de Heo Shubei, vendieron las pulseras de oro que les habían transmitido sus antepasados. También construyeron 2 casas espaciosas con ladrillos azules. No despreciaban a Heo Shubei solo porque creció con ellos. Al contrario, la valoraban mucho. Pero Heo Shubei dijo todo esto para proteger a Chunian. Mis padres se desmayaron en el acto. Heo Shubei los vio desplomarse sin dar un paso adelante para ayudarlos. Cuando llegó el médico y se llevó a mis padres al hospital, ambos habían fallecido debido a un retraso en el tratamiento. Cuando escuché esta noticia, me sentí como si hubiera caído en un sótano de hielo. Me volví loca en la cárcel, defendiéndome constantemente. Pero a pesar de todas las pruebas y testigos en mi contra, la policía me metió en prisión. Si no fuera por el profesor que corrió desde la ciudad a buscarme, con la carta de presentación que me había entregado la organización, probablemente habría pasado 4 o 5 años en prisión. Después de enterarse de mi situación, el profesor suspiró y me preguntó si quería revelar la verdad. Después de todo, ahora la organización me valoraba y si Heo Shubei supiera mi verdadera identidad, seguramente se casaría conmigo. Pero simplemente negué con la cabeza. Admito que me gustaba Heo Shubei y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Pero eso no significa que estuviera dispuesto a que me tomaran por tonto. Además, mis padres dejaron este mundo por culpa de Heo Shubei. Si me casara con ella, sería un hijo poco filial. Además, no fui cruel con Heo Shubei. Incluso pensé en revelarle mi verdadera identidad el día de nuestra boda. Después de todo, podía cambiar de identidad de inmediato y dedicarme al país cuando la organización me necesitara. Pero Heo Shubei, como mi esposa, no debería tener que soportar esta carga conmigo. ¿Quién hubiera pensado que, antes de que pudiera confesar mi culpa, Heo Shubei me echaría primero? Como ese es el caso, yo tampoco la quiero. Por lo tanto, a los ojos de Heo Shubei, mis 4 años viviendo bajo una identidad falsa fueron como cumplir una sentencia de prisión de 4 años. Heo Shubei se puso más engreída al ver que no hablaba. ¿Por qué no continúas? No puedes inventar más mentiras. Luzón, no solo 4 años en prisión no te han servido para reformarte, sino que incluso te has creado una identidad como experto en ingeniería química. Piénsalo. ¿Cómo puede alguien como tú ser considerado un experto en ingeniería química? Si me preguntas, deberías volver a recoger basura. Cuando estoy de buen humor,
puedo recompensarte con algo de dinero. Así no estarás solo e indefenso después de salir. Al ver a Heo Xiubei actuar de esta manera, me pareció ridículo. Después de 4 años, Heo Xiubei sigue siendo tan arrogante, pensando que el mundo entero debería girar en torno a ella. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Durante estos 4 años, además de realizar experimentos, todo lo que hice fue recordar cada momento entre Heo Xiubei y yo. Creo que no le he hecho nada malo, pero ella insiste en tratarme de esta manera. Tal vez al percibir mi frialdad, Heo Xiubei se encogió un poco. Luzón, ¿qué pasa con esa mirada? Es tu culpa por no esforzarte lo suficiente. ¿Cómo puedes culparme por gustarme otra persona? Además, el amor significa dejarse llevar. Si realmente me quieres, deberías apoyarme como es debido. Heo Xiubei estaba insinuando algo. Y no soy tonta. Naturalmente, pude entenderlo. Detuve el movimiento de mi asistente y levanté las cejas hacia Heo Xiubei. ¿Es así? Entonces, ¿cómo te gustaría que te apoyara? Un destello de alegría cruzó el rostro de Heo Xiubei. Incluso Chunin, que estaba a nuestro lado, se enderezó emocionada. Heo Xiubei tosió 2 veces y luego habló con un tono autoritario. Hace 4 años, cuando fuiste a prisión, ¿tu maestro no vino a verte? Escuché que dijeron que tu maestro quería aceptar a un nuevo estudiante. Pero en estos 4 años no ha encontrado un candidato adecuado. Miren a nuestro Chunin. Es un joven educado de la ciudad. Podría regresar a la ciudad ahora, pero está dispuesto a renunciar a esa oportunidad por el bien de su carrera de química. ¿No demuestra esto su pasión por la química? Pero incluso con tanta pasión, uno necesita oportunidades. Tu profesor te quiere mucho. Si le propusieras a Chunin como estudiante, seguro que no se negaría. Si funciona, te daré dinero y te ayudaré a conseguir una nueva identidad. Puedes ir a donde quieras. ¿Qué dices? Heo Xiubei habló con gran confianza, seguro de que estaría de acuerdo por el dinero. Después de escuchar estas palabras, entendí las intenciones de Heo Xiubei. Hace 4 años, tuve mis sospechas. ¿Por qué Chunin, siendo un joven educado, seguiría concentrándose en la planta química en lugar de intentar regresar a la ciudad o contribuir a la construcción del país? Siempre sentí que algo no andaba bien con él. Pero en ese momento no tenía pruebas y solo podía reprimir todas mis dudas. Después de llegar a la organización y hablar con el maestro, finalmente me enteré de que Chunin podría ser un espía enviado por otros. Robó materiales de la planta química para sacarlos de contrabando. Cuando se descubrió el plan, utilizó a Heo Xiubei para incriminarme. Ahora, después de 4 años de mantener un perfil bajo y de verme salir, sus planes se están volviendo activos nuevamente. Sonreí. Bien. Ya que quieres te ayudo. En 3 días es el cumpleaños del profesor. Será en la planta química. Debes venir y te presentaré. Al obtener la respuesta que quería, Heo Xiubei prácticamente meneó la cola con alegría. Justo frente a mí, plantó un beso en los labios de Chunin. ¿Ves? Te dije que Luzón es solo un perro que aceptará todo lo que yo diga. No te preocupes, cariño. Te ayudaré a conseguir todo lo que quieras. Todavía estoy aquí. Sin embargo, Heo Xiubei se atreve a actuar de esta manera. Debe estar realmente segura de que no le haré nada. La asistente se volvió loca por las palabras de Heo Xiubei. Aún así, la sujeté con firmeza. Heo Xiubei estaba tan engreída porque estaba segura de que no le haría daño. Pero ella no sabía que yo ya no era el Luzón que había estado perdidamente enamorado de ella. Las falsas acusaciones de hace 4 años y la muerte de mis padres, saldaría todas estas cuentas con Heo Xiubei. Chunin estaba más tranquila que Heo Xiubei. Me dio unas palmaditas en el brazo para tranquilizarme, actuando como si fuéramos buenos amigos. No te preocupes, Xiubei es demasiado joven para ocultar su temperamento. La he cuidado muy bien por ti todos estos años. En unos días, acuérdate de venir a nuestra casa para tomar una copa de boda atrasada. Chunin sonrió con los ojos entrecerrados. Nadie que estuviera frente a él sospecharía jamás que era un espía oculto. Reprimí la ira que había en mi corazón y le hice un gesto con la cabeza a Chunin.
En 3 días se revelaría toda la verdad en la planta química. La noticia de mi liberación de la prisión para asistir al cumpleaños del maestro se difundió rápidamente por todo el pueblo. El día del cumpleaños de mi profesor, vinieron a verme algunos trabajadores mayores de la planta química y mis amigos de la infancia. Evitaron cuidadosamente el tema de Heusubei y en su lugar mencionaron otros temas. Un sentimiento cálido se apoderó de mi corazón. Cuando la policía me detuvo por primera vez, me sentí resentida y me preguntaba por qué Heusubei me haría esto. Pero más tarde, cuando se conoció mi situación, todos esos colegas de la planta química suplicaron a la policía por mí, convencidos de que yo no era ese tipo de persona. Así han pasado los años. Anteriormente, debido a una investigación confidencial, no podía hablar mucho con ellos. Ahora finalmente puedo decir algunas palabras. En ese momento, aparecieron Heusubei y Chunin. En cuanto salieron, llamaron la atención de todos. Mi colega Zhao Kai me dio un codazo enojado. No lo sabes, Chunin aprovechó el momento oportuno y se puso en marcha hace 2 años. Ahora está ganando mucho dinero. Siempre que pasa algo, trae a Heusubei aquí para presumir. Si te sientes incómodo, no te contengas. Tenemos tanta gente aquí que no necesitamos seguirle el juego a esa despreciable pareja. No pude evitar reírme con ironía. Todo eso es cosa del pasado, ¿qué sentido tiene hablar de ello? Además, la fortuna sube y baja. ¿Quién sabe si Chunin podría caer de su alta posición algún día? Estaba hablando con sinceridad y en voz muy baja, solo quería que todos estuvieran mentalmente preparados. Pero inesperadamente, Heusubei, que se había apresurado, lo escuchó. Ella levantó la mano y me dio una bofetada en la cara. La bofetada me tomó por sorpresa y me quedé allí atónito. El Ace de Heusubei estaba rojo. Lutson, pensé que tu tiempo en prisión te habría cambiado un poco, pero veo que sigues siendo el mismo. Me acabo de reunir con Chunin, no es como si hubiera cometido un asesinato o violado la ley. ¿Por qué tienes que calumniar a Chunin de esta manera? ¿Lo odias tanto? El interrogatorio de Heusubei me dejó sin palabras. Su reacción me recordó a la primera vez que Chunin llegó a nuestro pueblo. Era de la ciudad, un joven educado que había ido a la escuela, fundamentalmente diferente de aquellos de nosotros que crecimos en las tierras de cultivo. Heusubei quedó cautivada por él a primera vista. En aquella época, los jóvenes con educación no tenían con qué comer y algunos de ellos, que tenían malas ideas, se dedicaban a robar pollos de las casas de los granjeros locales para mejorar sus comidas. Chunin estaba entre ellos. Una vez, un pollo desapareció de la casa de la viuda en el extremo este y ella nos pidió que lo encontráramos. Como funcionario en prácticas en el pueblo, mi responsabilidad era ayudar a los habitantes a resolver problemas. Después de buscar por todas partes, descubrí que Chunin estaba guiando a otros a hacerlo. Lo atrapé y, siguiendo las reglas, lo llevé al equipo de producción para que lo criticara. Pero inesperadamente, Heusubei se enteró de este incidente, y sin decir mucho, sacó todos sus ahorros para comprar pollos y los devolvió en nombre de Chunin. Le dije que esto violaba el sistema de la aldea, pero Heusubei no me escuchó en absoluto. Incluso me condenó frente a tanta gente, diciendo que estaba calumniando a Chunin. Heusubei me pisoteó la cara y ahora está volviendo a suceder. Pero la última vez solo me sentí triste, esta vez mi corazón está lleno de ira y odio sin fin. Di un paso adelante y miré a Heusubei desde arriba. ¿Qué pasa? ¿Hay algo incorrecto en lo que dije? Si hacer negocios es realmente tan bueno, ¿por qué todos ustedes volverían a este pequeño pueblo? ¿Qué es exactamente lo que los atrae de este pueblo? Chunin se dio cuenta de que algo andaba mal y se apresuró a dar un paso adelante. No, Xiubei simplemente se preocupa demasiado por mí. No lo decía en serio. ¿No es hoy la celebración del cumpleaños del maestro? ¿Dónde está el maestro? Le preparé un regalo especialmente. Chunin sonrió mientras hacía de pacificador. Luego sacó una caja de regalo cuidadosamente envuelta de detrás de su espalda. Esto ayudó a calmar el ambiente. Zhao Kai resopló con frialdad, lleno de desprecio. ¿Por qué lo llamas con tanto cariño? ¿Es tu maestro? Nosotros, los Lukon, somos alumnos de maestros. En cuanto a ti, ¿qué se supone que eres?
Después de las palabras de Zhao Kai, observé atentamente a Chunin. Se mantuvo bastante sereno, como si esas palabras insultantes no significaran nada para sus oídos. En ese momento, la escena de repente quedó en silencio. Un hombre de 70 años se acercó lentamente, apoyado en un bastón. Inmediatamente, las lágrimas brotaron de mis ojos. Ese era el maestro que me había salvado de una situación desesperada. El mismo profesor que había arriesgado su vida para entregar el documento de referencia. La condujo hasta la comisaría. Sin él, probablemente me habrían encarcelado con una acusación falsa hace mucho tiempo. Al ver a la maestra, Chunin y Heo Shubei también se emocionaron. Corrieron hacia mí y respetuosamente me entregaron las cajas que tenían en las manos. Heo Shubei sonrió como una flor. Maestra, feliz cumpleaños. Este es el regalo que Chunin y yo preparamos para ti. Lo trajimos del extranjero. No se pueden encontrar cosas así en nuestra zona. Al mencionar el extranjero, Heo Shubei estaba particularmente orgullosa. Después de todo, ella era la única persona de nuestro pueblo que había estado en el extranjero. Chunin también enderezó la espalda inconscientemente. Esto no es nada. Mientras le guste al maestro, podemos conseguir tantos como quieras. Maestro, sé que no acepta más estudiantes, pero lo admiro de verdad. ¿Por qué, si no, renunciaría a un negocio tan bueno en el extranjero y regresaría a nuestro pueblo? Sé que usted piensa que Luzón es un estudiante, pero Luzón es alguien con antecedentes penales. Ya no puede ser profesor. ¿Por qué no me dejas ser tu estudiante? Continuaré con tu legado y promoveré la química. Chunin tenía una expresión moral en su rostro. Pero el maestro ignoró su entusiasmo y el de Heo Shubei y caminó hacia mi lado por su cuenta. Los ojos del maestro se llenaron de lágrimas. Su mano marchita me golpeó el brazo con fuerza. Buen muchacho, no me equivoqué contigo en ese entonces. Has completado todas las tareas que te asignó la organización. Ahora que estás de regreso, estás a punto de ascender de nuevo, ¿verdad? La voz del profesor no era fuerte. Era apenas audible si no escuchabas con atención. Sin embargo, estalló como un trueno en los corazones de todos. Zhao Kai, que estaba preocupado por mí, saltó cuando escuchó lo que dijo el maestro. Parecía incluso más emocionado que yo, la persona involucrada en realidad. Luzón, pensé que habías pasado por momentos difíciles estos 4 años, pero no esperaba que recibieras una educación superior y que también te ascendieran. El funcionario de mayor rango en nuestra aldea es simplemente el maestro. Él es un experto. No me digas que tú también lo eres ahora. Cuando Zhao Kai preguntó esto, todos contuvieron la respiración inconscientemente. ¿Un experto? En este pueblo donde incluso asistir a la escuela secundaria era precario, que surgiera un experto era un gran honor. Y más aún que esa persona fuera yo, de quien se rumoreaba que robaba materiales químicos hace unos años. El maestro asintió con orgullo. Para ello, deberíais preguntarle a Lucan. Ha estado trabajando de forma encubierta durante 4 años y ha hecho importantes contribuciones al país. Ahora que las cosas han avanzado finalmente, Luzón puede salir y reunirse con todos vosotros. Al profesor siempre le gustaba dejar las cosas un poco misteriosas cuando hablaba. Lo que él llamaba progreso, sin duda debía ser un gran avance. Y poder salir y conocer a todo el mundo también significaba que ahora yo era libre. Evidentemente, mi identidad era superior a la de un simple experto, mi estatus era aún más extraordinario. La escena se animó de inmediato. Las felicitaciones no se acabaron. Asentí con humildad. Mientras tanto, Chun Jin y Heo Shubei estaban de pie no muy lejos de mí, luciendo estupefactos. Aquellos que habían estado menospreciando a todos ahora parecían ser ellos mismos una broma. Chun Jin no estaba dispuesto a rendirse. Se metió entre la multitud y sonrió atentamente al maestro. Maestro, ¿de qué estás hablando? Luzón. ¿No está en prisión por robar materiales de la fábrica? ¿Cómo se convirtió en un experto? ¿El listón para ser un experto se ha vuelto tan bajo? Además, sé que Luzón no ha tenido trabajo últimamente. Le encontré especialmente un buen puesto en la empresa que paga bastante bien por mes. Heo Shubei se hizo eco de las palabras de Chun Jin. Sí, profesor. Luzón puede ser inteligente,
¿Pero lo has olvidado? Hizo trampa durante su examen de ingreso a la escuela secundaria y lo atraparon. Si alguien como él puede convertirse en un experto, ¿no es eso un poco? Aunque Jehus-Obey no terminó su oración, todos los presentes pudieron entender su desconfianza en mí. Bajé la cabeza y sonreí con ironía. Ah, Jehus-Obey, ella realmente no se detendría ante nada para desacreditarme. El engaño que mencionó fue cuando Jehus-Obey y yo tomamos juntas el examen de ingreso a la escuela secundaria, y Jehus-Obey, sintiendo que no aprobaría, quería que yo aprobara sus notas. Después de que la rechacé, se enojó y se avergonzó, arrojó la nota a mis pies y me denunció ante la maestra por hacer trampa. Las reglas eran demasiado estrictas en ese momento. Aunque le expliqué repetidamente que no había hecho trampa, la maestra no escuchó mi explicación. Me obligaron a perder mi título para hacer el examen de ingreso a la escuela secundaria y tuve que regresar a casa para trabajar en el campo. Fue entonces cuando apareció el maestro. El maestro vivía en el establo y me enseñó algunos conocimientos poco conocidos. Escuché atentamente. Más tarde, cuando la inocencia del maestro fue restaurada, finalmente obtuve la calificación para la educación formal. Sin embargo, me guardé todo esto para mí y no se lo dije a Jehus-Obey. Ahora, al mirar atrás, me alegro de no haberle dicho nada, de lo contrario no habría llegado a la posición en la que me encuentro hoy. El maestro le dirigió a Jehus-Obey una mirada fría con ojos nublados que no admitían rechazo. Luzón es mi alumno y sé exactamente qué tipo de persona es. No es necesario que ustedes dos hagan un escándalo. Ya he dicho antes que Luzón es mi único alumno. Todos los demás gatos y perros no son nada ante mí. Además, debo aclarar que el caso del robo de materiales de la planta química ocurrido hace 4 años no fue obra de Luzón. Él ha estado sirviendo al país durante estos 4 años. El verdadero culpable es otra persona. Chunian se puso nervioso al oír al maestro decir esto. Se secó el sudor frío de la frente, haciendo eco de las palabras del maestro desde un costado. Jehus-Obey también sintió que algo andaba mal. Me miró con cierta impotencia. Maestro, han pasado años. No será fácil encontrar al culpable ahora. Además, ¿no es el objetivo principal de hoy celebrar tu cumpleaños? ¿Por qué no echas un vistazo a los regalos que trajimos? En este punto, Jehus-Obey y Chunian entendieron completamente que el maestro nunca los aceptaría nuevamente, y si se atrevían a discutir más, las consecuencias serían impensables. Chunian intentó cambiar de tema, buscando una oportunidad para escapar de la escena. Pero era demasiado tarde. Bloqueé directamente el camino de Chunian y le arrebaté de la mano el regalo sin abrir. Eran 6 lingotes de oro. Incluso con poca luz, no ocultaban el resplandor que emitía el oro, lo que lo hacía aún más atractivo. Oí claros sonidos de respiración. Nuestro pueblo era un pueblo verdaderamente pobre. En aquel entonces, una sola pulsera de oro habría convertido a nuestra familia en la más rica del pueblo. De repente, al ver aparecer 6 lingotes de oro, todos se quedaron atónitos. Shao Kai exclamó, ¿qué lingotes de oro tan gruesos? Chunian, ¿te dedicaste a los negocios o cometiste un robo? Aunque hoy en día la gente sabe lo que es dedicarse a los negocios, aún no tienen un concepto sólido de la riqueza. Incluso con dinero, lo esconderían. ¿Cómo podrían convertirlo en tantos lingotes de oro? Además, el significado de Chunian era claro. Si el maestro aceptaba aceptarlo como alumno, lo que le daría solo aumentaría, no disminuiría. Entonces no serían solo estos 6 lingotes de oro. Incluso si Chunian hubiera estado ganando dinero frenéticamente estos 4 años, no debería ser capaz de ser tan rico. Chunian miró discretamente a Gusuobei, y Gusuobei dio un paso adelante para pararse frente a él. Dijimos que nos dedicaríamos a los negocios, así que ¿por qué no se nos permite ganar dinero? ¿Qué hay de malo en mostrar respeto a los maestros? Además, si no puedes irte de este pobre pueblo, no seas tan miope. Además, dar más demuestra nuestra mayor sinceridad. ¿Todos ustedes aquí, podrían juntar suficientes posesiones para comprar un solo lingote de oro? Shao Kai se quedó en silencio. El resto de la gente también se quedó en silencio. El maestro tosió una vez. Entonces, según usted, ¿es mi culpa no aceptar a Chunian como estudiante? ¿Por qué debería aceptar a un traidor? ¿Un espía como estudiante? ¿Estoy loco?
Las palabras del maestro cayeron como un trueno en un cielo despejado. La multitud se puso nerviosa de inmediato y susurraba sin parar. La expresión de Gusuobei cambió. Agitó la mano y tiró de Chunyan hacia la salida. No tengo nada que decirles a ustedes, pobres personas. Ninguno de ustedes está presentable. Chunyan, vámonos. Fuiste muy amable al querer ser su estudiante, pero nunca te valoraron de verdad. Chunyan también siguió a Gusuobei, y la forma en que los dos se marcharon ansiosamente no parecía correcta sin importar cómo lo miraras. Me incliné cerca del oído del maestro. Maestro, hay algo más en esta caja además de los lingotes de oro. Ahora que Chunyan y los demás se han ido, ¿no vamos a ir a buscarlos? Al ver a Chunyan y Gusuobei irse ante mis ojos, me sentí extremadamente reacio a dejarlo ir. Durante estos años, además de investigar, he dedicado la mayor parte de mis esfuerzos a encontrar pruebas de que Chunyan es un espía. Hace unos días, después de salir de prisión, fui a barrer las tumbas de mis padres. Vi a Gusuobei rondando cerca de mi casa. Desde que mis padres fallecieron, mi casa está desierta, normalmente ni siquiera pasa un pájaro por allí. La repentina aparición de Gusuobei no fue una coincidencia. Busqué con atención por allí durante un buen rato hasta que finalmente encontré lo que Gusuobei había dejado junto al pozo abandonado. Era una nota bien envuelta y colocada bajo hojas caídas. Si no mirabas con atención, no te darías cuenta en absoluto. Fue entonces cuando me di cuenta de que la desolación de nuestro patio trasero no era natural, sino provocada por el hombre. Debió haber sido creada por quienquiera que estuviera en contacto con Gusuobei y Chunyan, pero esto fue solo una especulación mía. El resultado final solo se conocería una vez que atraparan a Chunyan y Gusuobei. Si los dejábamos escapar hoy, seguramente se volverían más vigilantes, lo que haría más difícil atraparlos más tarde. La maestra vio mis pensamientos y me dio unas palmaditas para tranquilizarme. No te preocupes, todo está arreglado a nuestro alrededor. Esos dos no escaparán. Solo necesitamos que te involucres con ellos un poco más para que bajen la guardia. Asentí y comprendí de inmediato lo que quería decir el maestro. Después de este incidente, Gusuobei y Chunyan dejaron de aparecer ante el maestro, pero yo tomé la iniciativa de actuar. Una vez más, me presenté en la puerta de Gusuobei. En cuanto Gusuobei me vio, puso los ojos en blanco. Aprovechó que estaba parada en los escalones para mirarme. Gusuobei se rió entre dientes. ¿Qué? ¿No fue suficiente humillarnos en la casa de tu maestro? ¿Ahora has venido a nuestra puerta para humillarnos de nuevo? Luzón, no pienses que solo porque ahora eres un experto, puedes ser condescendiente conmigo. ¿Has olvidado cómo solías arrastrarte como un perro frente a mí, solo para que me casara contigo? Apreté los puños hasta que sentí dolor, solo entonces logré reprimir el odio en mi corazón. No podía actuar por impulso, o todo se arruinaría. Levanté la cabeza y miré fijamente a Gusuobei. Como dijiste, eso fue en el pasado. En el pasado, también actuaste con humildad en mi casa, haciendo cualquier cosa para casarte conmigo. Ahora que tienes a Chunyan, lo has olvidado todo. Gusuobei, qué cruel se ha vuelto tu corazón. Gusuobei se quedó sin palabras ante mis palabras. Ella trató de cerrar la puerta ansiosamente, pero rápidamente le bloqueé el paso. Gusuobei solo llegó hasta mi pecho, lo que la obligó a mirarme. No vine aquí hoy para discutir contigo. Mi madre te consideraba una nuera y te dio específicamente nuestra pulsera de jade de reliquia familiar. Ahora que tú y Chunyan están casados, ¿no deberías devolverme la pulsera de jade? Gusuobei inicialmente todavía estaba algo orgullosa, pero cuando me escuchó decir esto, sus ojos inmediatamente comenzaron a mirar hacia el Aube Oimine. ¿Qué pulsera de jade de reliquia familiar? Tu madre falleció tan repentinamente que ni siquiera te dejó nada a ti, y mucho menos a mí. Creo que estás soñando. Solté un leve resoplido. Si es así, entonces iré a tu casa a buscarlo. Ese brazalete de jade vale más que los lingotes de oro. No te creo, y Chunyan no lo habría conservado. Cuando me escuchó mencionar los lingotes de oro, Gusuobei ya no se atrevió a discutir conmigo. Ella se frotó la frente con irritación. En realidad no tengo nada que decirte. Es solo una pulsera de jade, pero la tratas como un tesoro. Quédate aquí y no te muevas. Iré a buscarte esa pulsera. En el futuro,
No menciones lingotes de oro delante de mí. Al principio intentaba ser amable, pero ahora lo has convertido en otra cosa. Esto es realmente molesto. Gu Shuobei se alejó rápidamente. Aprovechando la oportunidad, observé los muebles de la habitación y coloqué con cuidado el costoso dispositivo de escucha en un lugar oculto de su casa. Elegí específicamente el día de hoy porque Chunyan no estaba en casa, por lo que solo quedaba Gu Shuobei, lo que facilitó las cosas. Además, para demostrarle su determinación a Chunyan, Gu Shuobei me había menospreciado por completo delante de él, por lo que definitivamente no le diría nada sobre el brazalete de jade. En otras palabras, nadie más que Gu Shuobei y yo sabría de mi visita de hoy. Efectivamente, cuando Gu Shuobei bajó las escaleras con el brazalete de jade y me vio de pie en la puerta, suspiró aliviada. Me puso el brazalete de jade en la mano con fuerza y cerró la puerta de golpe. Ella actuó como si quisiera trazar un límite claro entre nosotras. Cuando sentí la pulsera de jade en mi mano, supe que tenía que recuperarla. Era lo único que mi madre me había dejado antes de morir. Además, una vez que se confirme la identidad de Gu Shuobei como espía, todo y todos los que estén relacionados con ella deben ser investigados a fondo. Aunque no tengo miedo de que me investiguen, no quiero que me etiqueten innecesariamente. Con ese peso fuera de mi mente, me di la vuelta y fui a la casa de la maestra. El maestro y los demás ya estaban esperándome en casa. Al verme llegar sano y salvo, asintieron con alivio. Si este asunto se resuelve con éxito, solicitaré a la organización que te transfieran a un lugar mejor. Sonreí con indiferencia. Estos 4 años me han permitido ver muchas cosas con claridad. Ahora solo quiero resolverlo todo y marcharme de este lugar para siempre. Gu Shuobei y Chunin deben recibir su merecido castigo. Chunin y Gu Shuobei fueron bastante pacientes. El dispositivo de escucha había estado en su casa durante mucho tiempo sin transmitir ningún mensaje. No pude evitar sentirme ansiosa. Su comportamiento me hizo sentir que mis preocupaciones y deducciones eran erróneas. La maestra comprendió mis inquietudes. No te preocupes. Deberías confiar en tus instintos. Además, si Chunin era solo un joven educado de la ciudad, ¿por qué Gu Shuobei renunciaría a todo para irse con él? ¿Y ahora estaría dispuesta a quedarse en este pequeño pueblo? Debe haber algún secreto entre ellos. Justo cuando el profesor terminó de hablar, por fin se produjo un movimiento en el dispositivo de escucha. Instintivamente, agucé el oído y me acerqué al dispositivo de escucha. La voz de Gu Shuobei se escuchaba de forma intermitente. La planta química está vacía esta noche. Si queremos conseguir los artículos, solo podemos hacerlo esta noche. Ya nos están vigilando. Si dejamos pasar esta oportunidad, quién sabe cuándo llegará la próxima. No se preocupen. Incluso si se enteran, aún podemos incriminar a Liu Kang. Después de todo, si sucedió una vez, puede suceder 2 veces. ¿De verdad crees que es una especie de experto? Crecí con él. Conozco su carácter mejor que nadie. ¿De qué tienes miedo? Después de que logremos esto, con tanto dinero, podremos ir al extranjero donde nadie pueda atraparnos. Déjame decirte que si tú no vas, yo iré. Ese largo discurso me dio escalofríos. Siempre pensé que Chun Yan era la dominante en su relación con Gu Shuobei, pero inesperadamente, fue Gu Shuobei, y sus ambiciones no eran pequeñas. Mi mentor y yo intercambiamos miradas, ambos vimos conmoción y determinación en los ojos del otro. Esta era su oportunidad, pero también era la nuestra. Por la noche, hice guardia en la planta química con varios policías. Todo estaba listo, solo esperábamos que Chun Yan cayera en nuestra trampa. Después de quién sabe cuánto tiempo, una figura sospechosa finalmente apareció en la entrada de la planta química. Parpadeé con mis ojos cansados, sin atreverme a bajar la guardia. Era Chun Yan. Estaba muy familiarizado con la planta química y cada ruta había sido cuidadosamente planificada. Su objetivo era la oficina del director de la planta, donde se guardaban documentos confidenciales. Si Chun Yan lograba sacar esos documentos, sería un desastre. Mientras Chun Yan buscaba, yo y otros 2 bloqueamos la puerta, mientras 2 policías bien entrenados se apresuraban y sujetaban a Chun Yan. Durante la lucha de Chun Yan, el arma se le cayó de las manos. Mi corazón dio un vuelco. Afortunadamente, nuestra acción fue decisiva esta vez,
de lo contrario habría sido muy difícil aprenderlo. Nadie sabía nada sobre el arresto de Chun Yan. Al día siguiente, mientras Geu Shuobei todavía esperaba ansiosamente en la puerta a que Chun Yan regresara con buenas noticias, yo ya había abierto la puerta de una patada. Tan pronto como Geu Shuobei me vio, su rostro se puso pálido. Ella sabía que el plan había sido descubierto e inmediatamente intentó huir. Desafortunadamente para ella, esta vez fue demasiado tarde. Geu Shuobei y Chun Yan fueron detenidos por separado. Chun Yan era de carácter débil. Rápidamente confesó todo. Resultó que, después de convertirse en un joven enviado a la clandestinidad, no estaba dispuesto a quedarse en la aldea y estaba obsesionado con regresar a la ciudad. En ese momento, conoció a Geu Shuobei. Pensó que Geu Shuobei era frágil y fácil de engañar, y que de vez en cuando le traía cosas para mejorar sus comidas. Así que planeó salir con Geu Shuobei por un tiempo, con la intención de abandonarla de todos modos después de regresar a la ciudad. Inesperadamente, accidentalmente hizo contacto con espías, y la tentación que le ofrecieron fue demasiado grande para que Chun Yan la resistiera. Solo entonces comenzó a tomar en serio a Geu Shuobei, pensando que, dado que ella estaba saliendo con él y él trabajaba en la planta química, seguramente tendría acceso a ciertas cosas. Pero no esperaba que después de que Geu Shuobei se enterara, ella inmediatamente decidiera dejarlo. Ella usó este asunto para amenazar a Chun Yan, exigiéndole que dividiera con ella el dinero de la recompensa después de recibirlo. Los dos compartían la misma ambición. Geu Shuobei era responsable de proporcionar a Chun Yan el horario de turnos de la planta química, mientras que Chun Yan aprovechó la oportunidad para robar. ¿Quién habría pensado que los descubrirían en su primer intento? Geu Shuobei no tuvo más remedio que echarme la culpa. Más tarde, cuando no había nadie en mi casa, Geu Shuobei volvió a utilizarla como base para reunirse con espías. Estuvieron aquí durante 4 años, pero no consiguieron ninguna información. Cuando finalmente salí, pensaron en usar mis conexiones para convertirse en estudiantes del maestro y obtener más información, sin saber que esa había sido nuestra intención desde el principio. Cerré los ojos, sin saber qué decir sobre las experiencias de Chun Yan y Geu Shuobei. Fui a ver a Geu Shuobei. Cuando me vio, se emocionó muchísimo y no dejaba de expresar cuánto me había extrañado durante todos estos años, como si no hubiera sido ella quien me había abandonado antes. Al verla llorar, sentí una satisfacción indescriptible en mi corazón. Si hubiera elegido quedarse a mi lado en ese entonces, probablemente se habría filtrado aún más. Debería estar agradecido de que me haya abandonado. Por esta misma razón, necesitaba encontrarle un buen lugar donde terminar. Las redes sociales de Geu Shuobei y Chun Yan fueron investigadas rápidamente. Los dos nunca se habían dedicado al negocio marítimo y los lingotes de oro que recibieron eran en realidad de los espías. El espía ha sido capturado y varios de ellos han sido llevados a un lugar secreto para ser ejecutados. Sé que esta noticia es una orden de la organización que acabo de recibir. He dejado este pueblo que me dio.